Y aumenta el número de víctimas fatales tras el derrumbe en la vía que comunica a Quibdó con Medellín. Las autoridades confirman la inestabilidad de este terreno tras la inspección adelantada por los técnicos en esa zona. Jimena Villarreal, muy buenas tardes. Cuéntenos entonces todos los detalles de esta situación. Lady televidentes, muy buenas tardes. Pues a esta hora continúan las actividades de búsqueda y rescate en la zona de la emergencia. Recordemos que ocurrió el pasado viernes en horas de la tarde-noche. Pues hay que tener en cuenta que el más reciente balance entregado por las autoridades tras finalizar el último puesto de mando unificado indica que son 36 las víctimas fatales luego de este derrumbe. Pues hasta el momento no se han encontrado más cuerpos y se encuentran más de 100 unidades de ejército, bomberos, defensa civil y también Policía Nacional y la Guardia Indígena adelantando todas estas labores de búsqueda y rescate para poder encontrar los cuerpos restantes y que así sean entregados a sus familiares. Adicionalmente, hay que resaltar que las autoridades descartan que los bloqueos indígenas hayan causado o también hayan generado las afectaciones tras este derrumbe. Continúan las labores de búsqueda y rescate luego del derrumbe en la vía que conduce del departamento de Chocó a Medellín, el cual deja un saldo parcial de 36 víctimas mortales. Se han encontrado 3 nuevos cuerpos. 2 de ellos han sido remitidos a Medicina Legal de Medellín y uno de ellos al municipio de Quibdó para el respectivo procesamiento. Tras finalizar el más reciente puesto de mando unificado, la Gobernación de Chocó confirmó la llegada de más profesionales de INVIAS, geólogos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, con el fin de evaluar los puntos críticos de las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira. Se ha tomado la decisión por parte del Gobierno Nacional de declarar la emergencia a nivel nacional para que pueda impactar a todo el Pacífico y a través de esta medida poder hacer el traslado de 500.000 millones de pesos que van a ser invertidos en la vía Quibdó-Medellín con la expectativa de que eso facilite el que sea terminada por fin esta vía en este año. Al lugar de la emergencia se suma la presencia del ICBF para brindar primeros auxilios psicológicos, apoyo emocional y orientación psicojurídica en coordinación con la Fiscalía para una atención integral a los familiares de las víctimas. Hemos dispuesto 2 equipos de unidades móviles que se están desplazando en este momento para el lugar de la tragedia, a fin de acompañar a las familias de niños, niñas y adolescentes a la espera del rescate de los cuerpos de sus seres queridos. Se espera que tras la evaluación de los puntos críticos en la zona se puedan identificar las familias que requieren evacuación. La Gobernación de Chocó aseguró que se asistirá con un subsidio de arriendo. Hay que resaltar que las autoridades de transporte confirmaron que están atentas y vigilantes al proceso de conexión aérea que se está llevando precisamente para el departamento de Chocó. Además, también se está investigando sobre las presuntas alzas que pudieron haber tenido algunos tiquetes y algunos pasajes tras esta emergencia en el departamento. Las autoridades de transporte anunciaron medidas solidarias para la conectividad aérea de las comunidades afectadas por la emergencia en la vía Medellín-Quibdó. La Aerocivil estableció un puesto de mando unificado que permitirá hacer seguimiento a la operación aérea, revisión a las franjas de los tiquetes aéreos y la posibilidad de abrir frecuencias e incrementar la capacidad en coordinación con los operadores. El jefe de la cartera de transporte confirmó que se incrementarán los controles para evitar que se registren excesos con las tarifas de pasajes. Esto luego de la solicitud del presidente de la República de investigar las aerolíneas que hayan subido los precios de los tiquetes con destino a Chocó. Igualmente desde Supertransporte se incrementarán controles para las empresas de transporte intermunicipal que cubren rutas hacia el departamento del Chocó. Entre tanto, las autoridades en el departamento confirman la inestabilidad del terreno. Y se mantienen las restricciones por la seguridad tanto de los rescatistas como de los transeúntes que pudieran empezar a transitar la vía. Solicitamos a la población de nuevo que por favor mantengan los medios de seguridad en el terreno. Solicitamos a la gente que está acompañando el proceso, seguramente en el entorno buscando a algunos familiares.
En las últimas horas a la zona se han desplazado 2.000 mercados, 1.240 kits de ropa, calzado, menaje de cocina y 4.000 unidades entre leche, avena y chocoleche para entregar a los damnificados de la emergencia.